Realidad en la conferencia de Caracas 25 años atrás, hoy es un sobreentendido en esta conferencia de Santiago. Importante es señalar que cuando ambos sectores, derechos humanos y salud mental, colaboran y amplían su alianza y se incorporan además los usuarios y familiares empoderados y otros actores interesados en el cambio, no solo se gana en democracia, factor importante que uno busca en esta alianza, sino que la autoridad moral de las autoridades técnicas y científicas aumenta. Pero veamos qué dice la radiografía de la realidad, y les voy a obviar las transparencias. El Atlas 2014, que nos presentara la licenciada Débora Kestel, informó que solo el 29% de los países de la región respondieron a la encuesta. ¿Por qué el 29 y no todos? E informaron que la participación de familiares y usuarios la desagregaron en 5 áreas. Y esta varió del 45% en un área de participación posible a un aparentemente satisfactorio 76% en cuanto a la planificación, las políticas y la evaluación. Indudablemente esto significa un magnífico progreso. Esta es una meta necesaria y realizable que todos los países no puedan jactarse de 45% o de 76% incluso, sino tiene que ser el desideratum, 100%, es natural. Si no fuera un atrevimiento, queridos compañeros y compañeras, yo me permitiría citar a Martin Luther King, que dijo en aquel famoso discurso, I have a dream, yo tengo un sueño. Y el sueño es que llegará un momento en el cual cada dirección de salud mental tenga por lo menos un usuario y un familiar junto a los técnicos trabajando en salud mental en todos los aspectos. ¿Por qué no? I have a dream, and a dream could be realized, puede llevarse a cabo. Años ha en Guatemala y Honduras, y creo que en Chile, si mal no recuerdo, teníamos un usuario en la dirección de salud mental. La contribución era importante, era diferente, era una alternativa para los trabajadores de salud mental. Cabe recordar que la alianza intersectorial es también una estrategia necesaria en virtud de que sectores amplios de los profesionales de salud mental no han hecho o incluso se han opuesto a dar el salto cualitativo necesario para modificar la situación crítica que aludiera antes. Tal como se reflejara en los pasos previos a la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental en Argentina a fines del 2010. La ley que es fiel, escuchen ustedes, a los principios de la Declaración de Caracas, fue y es objeto de crítica legítima, sin duda, pero pierde esa crítica legitimidad si todo solo estuviera basada en ideología, no en ciencia, si esquiva fundarse en una evaluación desapasionada de la situación y de las posibles soluciones. Desafortunadamente, en este caso, hemos de enfrentar los que estamos por la reforma meros adversarios, y no bona fide escépticos, que no pueden persuadir con evidencia y que no dejan ser persuadidos merced a la evidencia. ¿Me escuchan ustedes? No les pregunto si me entiendo, porque a esta altura de mi vida tengo variados acentos. ¿Pero se reconoce el de Buenos Aires? Ok. ¿Ustedes recuerdan que la licenciada Kestel dijo que vamos a seguir celebrando la Declaración de Caracas a los largos años? Entonces, permítanme que lo haga en público. Me quiero asegurar que ella me va a invitar a los próximos 25. Gracias. ¿Oyó? Miremos atrás. Este no corresponde. El 14 de noviembre de 1990,
La Conferencia para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica adoptó por aclamación la actualmente conocida como Declaración de Caracas, que vale la pena decir, es anterior en un año a los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental adoptados por la Asamblea de las Naciones Unidas. La OPS precedió en un año ese importante documento que hoy está realmente superado. Un brevísimo examen de la historia y desarrollo de la conferencia ofrece una oportunidad de examinar de cerca la génesis de la mencionada alianza, que es el centro en rigor de mi presentación, con especial énfasis en los componentes legislativos y los derechos humanos. Esa declaración, como ustedes escucharon varias veces, es un hito en el camino de la reforma de la atención en salud mental en América Latina y el Caribe inglés, que lo adoptó a través de sus gobiernos en los cuerpos directivos. Y aún fuera del continente, nos dijo el doctor Saxena. Por supuesto, es de congratularse que sea celebrada acá en Santiago, pero es más aún porque se la busca superar, tal cual lo refleja el plan estratégico de OPS y de OMS que escuchamos esta mañana. La convocatoria a la conferencia, un poco de historia, hecha por la Organización Panamericana de la Salud y que contara con el auspicio de las más importantes organizaciones profesionales de las Américas y del mundo, así como por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, se gestó en un momento histórico propicio en la azarosa vida de nuestros países que la hizo propicia. América Latina acababa de desprenderse de la mayoría de los regímenes dictatoriales y, que es curioso señalarlo, definían la salud mental como un área diabólica y a los profesionales como objetos naturales de persecución, como si fueran las brujas del medioevo, y en su lugar se producía el renacimiento de las democracias y por la preocupación con ello por dar mayor justicia social en todos los aspectos. Entonces nacía o renacía un discurso diferente en los países que se apoyaba en dos ejes centrales. Por un lado, la insatisfacción por la respuesta inadecuada de carácter científico-técnica que los países daban a las necesidades de salud mental de sus poblaciones, y por el otro, la repugnancia que producían las violaciones de los derechos humanos de las personas que requerían atención. De esto ya hemos escuchado, sobre las transgresiones por comisión. Yo voy a aludir a las transgresiones por omisión. Bueno, de ahí se explica que fuera natural que en la conferencia regional tuviera en su agenda dos componentes íntimamente ligados. Por un lado, el componente científico-técnico de la salud mental y por el otro, el referido a la legislación y los derechos humanos. Este doble componente se reflejó en el documento de trabajo que guió las discusiones y en el hecho que la conferencia discutió ambos temas en pie de simetría completa. Vale decir, los organizadores y los participantes no concibieron que un proceso de crítica y superación del estado de la salud mental en la región pudiera lograrse toda vez que hubiera distancia, aunque fuera mínima, entre ambos. Desde esa conferencia, ambos sectores, el estrictamente profesional de la salud mental y el de las áreas jurídicas y legislativas, están llamados a colaborar en relación a varias materias. Desde la Declaración de Caracas, confirmada tres lustros más después, por medio de los principios de Brasilia, se han producido resultados tangibles de la alianza que favorecen a salud mental. Se reflejan, por ejemplo, en caso de violaciones de los derechos humanos en instituciones psiquiátricas que fueran tratadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Así es, Javier? Muy bien. La Comisión ha incorporado el tema de la atención psiquiátrica en su agenda, tal como sucediera en Ecuador, Paraguay y Brasil, entre otros países. Estos juicios visibles y aleccionadores han servido a los trabajadores de la salud mental en todas las funciones en las cuales operan en el sistema, para advertirles que las violaciones no solo han cesado de ser toleradas en la región, sino que también deben ser eliminadas a fin de elevar la calidad de la práctica
y como resultado hacerla más satisfactoria para todas las partes, tanto proveedores como usuarios. Permítanme insistir, el énfasis de la calidad de atención tiene altas posibilidades de disminuir los riesgos de violaciones y recíprocamente el celoso respeto por los derechos humanos eleva el nivel de calidad de la atención. Es por eso que la OMS, como nos contara el doctor Saxena, produjo un instrumento altamente recomendable para evaluarla. Pero este documento, nótese bien, viene acompañado de la evaluación del grado de los respetos de los derechos humanos en los servicios conjuntamente con la calidad de la atención. Maravilloso documento. En cuanto a los usuarios y sus familias, estos juicios en diversos países sirven para indicarles que el sistema jurídico legal está dispuesto a protegerlos frente a las diferentes agresiones que pueden hacerlos víctimas del sistema. Afortunadamente, la alianza ha sido objeto de continuos refuerzos y se ha superado. Y tenemos que reconocerlo, afortunadamente. En la actualidad ha sido superada por las convenciones adoptadas por las Naciones Unidas, muchas de ellas o casi todas, con mayor autoridad porque la Declaración de Caracas no es un instrumento vinculante. Por ejemplo, fuera citada la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la famosa Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que no solo fuera firmada, sino que además fuera ratificada por todos los países de la región de las Américas. Estas son vinculantes, recuerden, y por tanto obligan a todos los sectores de los países. Sería inconcebible que la nueva legislación que afortunadamente Chile está preparando no lo considere como un elemento que preside las decisiones que se toman respecto a qué artículos se incluyen y que se excluyen. Pero no es la única, y eso lo voy a señalar enseguida. Pero naturalmente la letra puede ser letra muerta. Fíjense, la declaración, los 10 mandamientos fueron entregados a San Moisés hace muchísimos años. Seamos honestos, ¿cuántos de los principios del decálogo cumplimos celosamente? Para que eso suceda, necesitamos que la alianza vigile cuidadosamente. Adoptar la legislación en Chile, sin adoptar un sistema de vigilancia celoso, también en Perú, y fue así en Argentina, es imposible que tenga vigencia. Por eso tenemos los datos que nos diera la licenciada Kestel, que hay políticas, hay legislaciones, pero no se implementan. Bueno, hay una agenda, pero la agenda de la Alianza está inconclusa. Y acá les pido atención. Las acciones de salud mental que se desarrollan en las Américas por parte de los servicios públicos y especialmente los privados son las curativas, especialmente los privados. Digamos sobre las acciones curativas que estas son más efectivas cuanto más temprano se inician, cuando son de calidad y cuando son adecuadas culturalmente. Esto lo sabemos. Y son más apropiadas si se prestan en la comunidad y cuanto menos reducen el ejercicio de los distintos roles que le cabe desarrollar a la persona. Así sucede en todas las edades, incluso en los jóvenes, quienes no debieran interrumpir su escolaridad aun cuando estén afectados por un trastorno psiquiátrico. Asegurar que los servicios tengan esas características, tal como lo proponía Caracas, es tarea de la Alianza. Pero esto no concluye la agenda de la Alianza. La Alianza, es verdad, y lo repito, sacó de la sombra a las víctimas de las transgresiones de los derechos humanos en los servicios psiquiátricos. No obstante ese logro notable, hay otras transgresiones cuyas correcciones aún no han sido o apenas sido iniciadas y aún se habla poco de ellas. La gravedad de las transgresiones se acrecienta en razón de que la prevención primaria y la promoción de la salud involucran a grupos aún más grandes de las poblaciones de que son
son objeto de atención por parte de la atención curativa. Pero no solo es el argumento. Veamos, en la región con escasa frecuencia se prestan acciones de rehabilitación psicosocial. Dije antes que el modelo que nos presentara Chile por lo menos los incluye, aunque no es completo. La violación en este caso al derecho de la salud es notable. Nadie admitiría que una persona que ha sufrido una fractura y que ha requerido intervención quirúrgica no tuviera acceso a la fisioterapia. Y así sucede que después de un trastorno mental o simultáneamente con él, hay un déficit funcional. Y sin embargo, no se le presta ayuda. Habida una remisión sintomática, el paciente tiene el alta. Esto es un ejemplo de mala práctica. Y sería crítica por parte de los pares, en los ortopedas, y pasibles de pena por parte del sistema judicial si el paciente requiere un juicio. No obstante, la persona que hubiera estado afectada por la reducción de la capacidad funcional en distintas áreas del vivir, familia, trabajo, educación, residencia, entre otros impactos, como resultado de un trastorno psiquiátrico severo, raramente accede en la región a la rehabilitación psicosocial. No estoy equivocado, ¿no? Y esto sucede, no obstante, veamos si tengo esto, que la Convención dice en el artículo 26, los Estados parte adoptarán medidas efectivas y pertinentes para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Veamos ahora. A tal fin, los Estados partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habitación y rehabilitación. Los países firmaron esto, ratificaron esto. Los países no lo ponen en práctica, a menos que la alianza a la cual me refiriera continuamente agitara, saliera a las calles, pancartas, huelgas, lo que fuere, que puede llevar a un cambio. A esta edad no tengo miedo que me lleven preso. Ahora, una segunda transgresión por omisión, presten cuidado a esto, por favor, se refiere a la prevención primaria. Dr. Shekhar lo mencionó en el número 3 de sus objetivos y estrategias, también lo mencionó como el documento de la OPS. Una indicación de la importancia es, recuerdan que él hizo alusión a una comisión de 500 expertos que en el mundo que él constituyó, que identificaron cuáles eran los grandes desafíos. Un gran desafío es aquel que si uno retirara, el servicio crece, mejora, aumenta, etc. Y ustedes saben cuál fue el lugar que los 500 expertos del mundo que fueran consultados dijeron que correspondía a prevención primaria. Se toman bets, como se dice en inglés, que son apuestas. ¿Qué lugar? Eran 40 lugares los que se habían identificado como más importantes. ¿Cuál? ¿Cuál? El primero. Los expertos dijeron eso. Está en las políticas. ¿Por qué no? Porque también cae en las enseñanzas. He hecho un estudio que examiné cuántas universidades enseñaban prevención primaria y prefiero ahorrarles los resultados. Vimos cuán minoritarios eran los países que tenían prevención primaria y muchos de ellos, la licenciada Kester nos mostró que eran aumentar la concientización respecto del estigma. El estigma es un determinante, es verdad. Disminuir el estigma es un elemento de prevención primaria, pero eso no es el único. La ciencia, esto es inadmisible, la ciencia ha generado conocimientos sobre las posibilidades de prevenir un número importante de trastornos y condiciones. Y las acciones de prevención primaria que se han desarrollado están basadas en la evidencia. Por ejemplo, uno de los ejemplos más citados, si se visitara a una madre, en especial si fuera joven y soltera,
en el periodo pre y postnatal se puede lograr, adviertan, que el amamantamiento se prolongue, recuerdan attachment, que el castigo corporal se reduzca, recuerden los trastornos que produce el castigo corporal, particularmente si es severo, y que la incidencia de la conducta antisocial del niño y luego del joven disminuya. Y este es un trastorno difícil de tratar por nuestros servicios. En estos programas que fueran minuciosamente evaluados, las visitas domiciliarias fueron realizadas por enfermeras, pero hay otros estudios que muestran que pueden ser hechas por voluntarias. Otro ejemplo que se ha confirmado repetidamente es que el abuso de los niños o niñas no solo tiene consecuencias psicológicas inmediatas, sino que es un factor de riesgo para trastornos en la edad adulta, como la depresión, la ideación suicida, la depresión. Hasta se han mencionado trastornos físicos, incluidos los cardiovasculares y el cáncer. La ansiedad. ¿Y saben ustedes en qué te parece estar también relacionado? Con la psicosis. Estudios efectuados han mostrado que hasta un porcentaje que es increíble, tuve que leer el artículo varias veces, 33% del componente de trastorno en la comunidad se podrían reducir si se redujeran el abuso. Más o menos ese es el concepto. Fíjense, nosotros nos ocupamos de las inundaciones, pero no de construir diques para modificar el curso de las aguas torrentosas. Parece absurdo, parece absurdo. La prevención primaria también, para los que les interesan los dineros, es absolutamente autofinanciada. En rigor de verdad, hay un economista de la salud, Martin Knapp, de la Gran Bretaña, que mostró que invirtiendo solo una libra esterlina pueden recoger a lo largo de los años 8 veces más. Es un lindo negocio, realmente. Los bancos dan, ¿cuánto? 0,25 de interés. Fíjense lo que da hacer las cosas a tiempo y bien. Por último, las acciones no concluyen con las citadas. Y estas citadas derivan de la Convención Internacional del Niño, que es frecuentemente menos citada que la Convención Interamericana por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta es una pregunta a los profesionales. ¿Por qué? En buena parte, la Convención Internacional del Niño da la plataforma legal, jurídica, incluso moral, a las acciones de prevención primaria que deben comenzar en la vejez. ¡Oh! Dios mío, en la niñez. Sí, ya sé, tengo que consultar. También existen evidencias que es posible promover la salud, es decir, desarrollar acciones que preservan y elevan el nivel del bienestar psicológico, por ejemplo, por medio del refuerzo del apoyo social, el pleno empleo y la reducción del estrés social. Se habló antes de los determinantes sociales, que no están en manos de los profesionales. Es verdad, pero tienen rol que cumplir. En la Comisión de los Determinantes Sociales de la OMS está muy bien descrito qué pueden hacer los profesionales. Se trata de consultar ese párrafo nomás. Para abundar en mayores detalles y concluyo, la evidencia científica ha demostrado que cuanto mejor la persona está integrada y apoyada por su medio social, tanto mayor es su bienestar psicológico y mejores las oportunidades para resistir con éxito, por ejemplo, el estrés generado por las inevitables situaciones adversas que todos enfrentamos en la vida. En virtud de que estas acciones son de naturaleza intersectorial, solo la alianza puede lograr que éstas se concreten en la práctica. Y para concluir realmente, son sobradas las razones que justifican la existencia de la alianza entre todas las partes involucradas en el quehacer de la salud mental. No obstante, aunque es casi superfluo notarlo, cabe recordar que ni el Plan Estratégico de OPS,
ni los esfuerzos de los legisladores por sí mismos lograrán corregir ni las violaciones de los derechos humanos que debemos conocer, sea por comisión o sea por omisión, transgresión por comisión o por omisión, sino que deben apoyarse en una alianza de todas las partes involucradas, una alianza enérgica, vigilante, solidaria. Y solo así, con acciones de la alianza, es posible que podamos acercarnos al cierre de la Declaración de Caracas, donde los participantes instaban a todos los involucrados a unirse de manera de modificar la situación de los servicios de salud mental y mejorar el estado de salud mental desde nuestro ángulo de toda la población de las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leva. Invitamos ahora a la presentación del doctor Alberto